En esta ocasión hemos iniciado este ciclo con uno de los presidenciables, Felipe Kast, el diputado que está aquí con nosotros, representante de Evópoli. Está también en este panel Uciel Gómez, periodista de El Líbero, periodista nacido en Cuba, avecindado, radicado ya en Chile hace algunos años, porque la lógica de este ciclo es que vamos a hablar con un presidenciable sobre la carrera presidencial, por supuesto, pero también nos va a convocar un tema que tenga que ver con la actualidad. Y dado que Felipe Kast, el diputado, vivió en Cuba, está casado con cubana, nos parece que es una oportunidad espléndida para hablar también de Cuba, después de que se ha cumplido ya, estamos a casi 10 días ya desde que muere Fidel Castro. Uciel, muchas gracias. Felipe Kast, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Les parece que partamos hablando de Cuba? 10 días después, Felipe Kast, ¿cuál es la sensación, cuál es el análisis que tú haces de lo que fue esos 8 días de duelo, de funeral, lo que pasó en Chile, lo que pasó en el mundo? ¿Cuál es el decantado final, ¿no?, de lo que fue este acontecimiento histórico? Bueno, primero agradecer la invitación. Yo creo que a los que nos ha tocado estar cerca de la isla, a mi mujer le tocó vivir 27 años allá. A mí me ha tocado visitarla constantemente y tener muchos amigos. Claramente la muerte de Fidel marca una sensación de vacío, para bien y para mal, muy fuerte para los cubanos. Una sensación de casi crisis existencial, que te insisto, para bien y para mal. Para la gran mayoría yo creo que para bien, con una luz de esperanza, de ver que aquí comienza un nuevo ciclo. Pero también para esos que ven la posibilidad de un nuevo ciclo, ven muy bien armado, y por lo mismo a veces esa luz de esperanza de brotes verdes se ve truncada rápidamente cuando ven el aparato que sigue intacto. Y cuando ven adicionalmente de que la comunidad internacional es completamente incapaz de tener un juicio objetivo de la historia. Lo vimos lo que pasó con la CEPAL, lo vimos que lo pasó con nuestra presidenta Bachelet. Entonces el nivel de alguna manera angustia que debiera disminuir con la muerte de Fidel, producto de que se abre un nuevo ciclo, siento yo, y las conversaciones que he tenido con mis amigos cubanos, las conversaciones que he tenido con mi mujer, y lo que yo veo es que como que rápidamente decanta en esta lógica que, dado que Raúl sigue teniendo el poder, y más aún la posibilidad de que Raúl, cuando deje el poder, porque ya tiene fecha de vencimiento, afortunadamente puso un plazo que en un par de años más, la posibilidad de que la represión continúe y que las libertades sigan siendo completamente limitadas, en un giro quizás hacia un modelo tipo China, pero gradual, y tal vez no tan con tanta libertad económica como Chile, genera que esa decante con un cierto dejo de amargura, creo yo, y una sensación de que había esperanza, pero que más encima la comunidad internacional se encargó de beatificar con bastante rapidez a una persona que tal vez, bien inspirada al inicio cuando partió la revolución en el año 1959, rápidamente se dio cuenta de que el mesianismo era la vía que tenía él para poder hacerse el poder y nunca más dejarlo. Sí, no, coincido con Felipe, y un poco lo que él habla de la beatificación de Cuba. A mí como cubano lo que más me llama la atención al fin es como, es decir, Castro fue capaz durante 50 y ¿cuántos años son? 57, bueno, ahora casi 58, ¿no? Claro. Fue capaz de, ¿cómo lo digo? Por un lado, él tuvo una imagen internacional, como una ilusión que él vende, un discurso el típico discurso de él, de los pobres contra los ricos, de los oprimidos, los opresores, el imperialismo y todo eso. Entonces, tuvo un discurso acá, para afuera, para la comunidad internacional, que la verdad que lo vendió muy bien, porque si uno ve, como decía Felipe, Bachelet, el primer ministro de Canadá, Solange Royal de Francia, es decir, líderes mundiales que han comprado completamente ese discurso de la justicia social y la dignidad, y eso repetido majaderamente durante 58 años ha tenido un efecto, por lo que se ve, bastante positivo para el régimen en cuanto a la percepción del régimen. Pero por otro lado está la parte de abajo, los que estamos debajo, o los que vivimos debajo de ese paraguas,
con un legado distinto. Entonces, a mí lo que me parece curioso con la muerte es que con su muerte muchos salen del closet y este legado de dignidad y justicia social afuera como que se expande como una gran ola, y el legado real, lo que yo creo al menos, los que vivimos ese régimen, el legado real queda como para los que lo vivimos, calladitos nomás, no sé. Entonces me parece que la muerte de él deja eso en evidencia, y sobre todo también interesante porque él muere 26 años después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética. Cuando hubo esos eventos, en el fondo la imagen de todos esos países era una imagen muy negativa, es decir, nadie iba a defender al muro, nadie iba a defender a la Unión Soviética. Lo que se hablaba era la expectativa, la ilusión, la esperanza de todas esas millones de personas que al fin se liberaban de un sistema, y sin embargo 26 años después todavía hay personas que siguen creyendo un poco en eso. Y bueno, es una situación, en fin, que tiene sus complejidades. Déjenme hacer violar el secreto de la reunión de pauta de los medios de comunicación. Nosotros, días después de que muere Fidel Castro, obviamente nosotros tenemos un compañero de trabajo cubano, ¿no?, que vivió hasta los 24 años en Cuba, y hablábamos de cuál es la sensación que siente un cubano con la muerte de Fidel Castro. Y Uciel nos decía, se siente como una persona cuando ha logrado huir de un secuestro, de que tú has estado raptado en alguna parte y tú huyes y vas por las calles y te encuentras con gente, y la gente empieza a hablar bien del secuestrador, empieza a hablar bien del hombre que te tuvo abusado, que te abusó, que te trató mal durante mucho tiempo, y que eso es muy descorazonador. En el caso tuyo, Felipe, en el caso de tu señora, en el caso familiar de ustedes, ¿cómo se vivió esa muerte? Yo creo que Fidel va a ser un caso de estudio histórico. O sea, el tipo se murió triunfando. Y eso es lo más dramático, como decía. Sí. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista frío, maquiavélico, el tipo hizo lo que quiso. Y hizo lo que quiso en todos los planos, pero murió sin ser condenado. Una persona que fusiló y que apresó a miles de personas en su país, que además encima la brutalidad más grande es que con banderas muy bonitas logró algo tan trágico como que una niña de 13 años ande de la mano con un turista de 75, como imagen de la contradicción vital de lo que sembró, que muchos, lo único anhelo que tuviesen jóvenes muy talentosos. A mí yo me enamoré del pueblo cubano, creo que es uno de los pueblos más capaces, más diversos. Para nosotros que somos chilenos, somos más cuadrados, nos gustan las cosas ordenadas, te revientan la cabeza en el buen sentido de la palabra, te abren miles de dimensiones que nosotros no conocemos, desde lo cultural, desde lo musical, desde lo físico, de entender que la vida es mucho más compleja que un simple de matemática y castellano. Entonces, y Fidel, por eso es una persona que en lo personal me genera tanto problema, porque que alguien se la pueda morir beatificado después de todo lo que hizo, es de un nivel de sofisticación. O sea, el tipo, más allá de la opinión que uno tenga, es de un nivel de sofisticación, de una capacidad de vender lo invendible y de camuflar aquello que en el fondo está ahí, que está completamente podrido. Es muy duro. Entonces, desde el punto de vista netamente de un análisis de un cientista político, es un caso de estudio, sin lugar a dudas. Y yo creo que a mí lo que más me dolió de ver lo que pasó en Chile, sobre todo, que nosotros con nuestra historia, habiendo nosotros vivido lo que vivimos, con nuestra transición a la democracia, con lo positivo que ha sido el que todos vayamos madurando nuestra propia historia, sabiendo que muchas de las crisis comenzaron justamente con esta historia en la época europea, incluso antes, de polarizar el país, que finalmente llevó a que incluso personas como Patricio Hidalgo impidieran que los militares hicieran un golpe de Estado, y porque había una completamente desorden constitucional, llevó a polarizar el país, que finalmente esos mismos militares hayan tenido que hacerse cargo del país, y que después hayamos transitado a la democracia con todas las luces y sombras que eso tuvo. El que Chile todavía a esta altura, la nueva izquierda, los jóvenes de izquierda, no sean capaces de diferenciar lo que es una democracia de una dictadura, diferenciar lo que es el respeto a los derechos de lo que es violar los derechos humanos. A mí por lo menos, como joven político, me llena de contradicciones y de ganas de poder seguir luchando por las ideas que creo, porque
lejos de lo que uno pudiera pensar, de que esa batalla está superada y que por lo tanto ya llegamos a un consenso y que no hay nada más que discutir, creo que en muchas personas, en muchos ciudadanos todavía el nivel de confusión en materias tan esenciales como esta es tremendo. ¿Cuánto sabe Uciel el pueblo cubano de lo que pasa adentro, de lo que pasa afuera? ¿Cuánto se entera la gente de los análisis que hacen en otras partes del mundo? ¿O sigue siendo una sociedad? Yo sé que tú tienes contacto permanente con personas adentro de la isla. ¿Cuánto se sabe? ¿Qué tanta apertura hay con la llegada de Internet, con la llegada de los vuelos desde Estados Unidos? Sí, una buena pregunta. Claro, lo que pasa es que hay algo que ocurre con Cuba, que cuando en Cuba, es decir, cuando hay alguna noticia de apertura de Cuba, por ejemplo, en materia que los cubanos pueden ingresar a los hoteles, o que pueden abrir un restaurante, o una peluquería, se tiende o el mismo tema con Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas que se tiende a creer es que la apertura comercial de Cuba, es decir, esa poca apertura comercial que se hace, tan comercial con Estados Unidos o estas cosas que estoy poniendo de ejemplo, también llega a otras áreas. Entonces se dice, mira, Cuba está cambiando, mira, Cuba se está abriendo. Pero en realidad cuando tú dices eso es muy limitado, es decir, es moverte, pero pocos milímetros, porque la esencia... Lo que pasa es que para entender un poco cómo funciona el sistema, si me das como un minuto para explicarlo muy como tratar de, como muy resumido. El sistema cubano funciona, yo siempre digo, lo que vivimos en Cuba, el mundo afuera es como si fuera Marte, es como si uno que vive en el planeta Tierra trate de entender lo que pasa en Marte, y el que está en Marte trate de entender lo que pasa en la planeta Tierra. Es muy difícil para alguien que vive en Cuba entender lo que pasa afuera. Por ejemplo, yo cuando llegué a Chile, a mí me daba miedo ir al Ministerio del Interior para mis papeles y todo, porque yo pensé que si iba al Ministerio del Interior me iban a tomar preso y me iban a volver para Cuba. Entonces, uno la verdad que no tiene idea, o cuando iba a buscar trabajo, yo iba a una empresa estatal, es decir, yo decía, oye, acá las empresas estatales, ¿dónde están? Porque yo pensaba que todas las empresas eran del Estado, porque en Cuba uno solo trabaja con el Estado. Entonces, a lo que voy, que es un muro muy grande entre lo que se vive en Cuba y lo que está afuera, y los medios de comunicación, como ustedes saben, son controlados todos por el gobierno. Entonces lo que más te llega es por cosas de familiares, el internet en Cuba es casi inexistente, es decir, es nada, en términos masivos es nada. Entonces, conocer la vida fuera de Cuba es una situación. Por ejemplo, yo las cosas que sabía de fuera de Cuba fue porque mi papá y mi hermana, ellos mientras estaban en Cuba, ellos viajaron fuera y me contaban. Entonces uno como niño chico, así como las historias, así como de Marco Polo, qué sé yo, una cosa muy romántica, no sé. Pero lo que voy yo, que no hay una transferencia de información objetiva, que uno pueda decir, tomar lo positivo o lo negativo de lo que pasa afuera. Cuba es una gran isla. Entonces, esa gran isla, al final, más los controles internos, te hacen imposible de saber lo que está ocurriendo puertas afuera. Felipe Cas, ¿qué efecto puede tener la muerte de Fidel Castro, crees tú? Ya hablemos de la política internacional, estamos viviendo un mundo bastante especial, o sea, el triunfo de Trump, el triunfo del Brexit, lo que pasó, el triunfo del no en el acuerdo de paz en Colombia. Uno empieza a mirar y está extraño, no está raro todo. La muerte de Fidel Castro, que era un símbolo y que era sin duda un faro para la izquierda latinoamericana, pero también para buena parte de la izquierda mundial, ¿crees tú que pueda tener algún efecto ideológico en la conversación de los distintos países y las dinámicas electorales incluso? Yo creo que sí, es más difícil ahora para la izquierda abrazar a Cuba sin Fidel. O sea, claro, en el fondo Fidel funcionaba como un buffer, era como un muro de contención, porque era la figura épica. Raúl es mucho menos romántico que Fidel Castro, y por lo tanto, cuando tú ya empieces a preguntar, bueno, ¿qué te parece lo que pasa en Cuba?, probablemente va a ser más fácil para esas personas de izquierda decir, bueno, en realidad no estoy de acuerdo, y lo que hay allá efectivamente es una dictadura. Yo creo que se va a ir como
de alguna manera dejando atrás una forma de hacer política. Acuérdense que Fidel es hijo de su historia, y en su historia Fidel nace en una época donde la violencia era completamente un método legítimo para poder imponer tus ideas. Sí. O sea, de lado y lado. O sea, la lógica de la Guerra Fría era efectivamente que el fin sí justificaba los medios. Eso ha ido quedando atrás, y yo creo que la pregunta, te insisto, más relevante desde el punto de vista de proyectar hacia el futuro es cómo se va a desenvolver este Cuba nuevo, sin Fidel. Y yo creo que la respuesta no es tan evidente. La típica respuesta romántica de muchos, no, ahora esta cosa va a transitar hacia la democracia. Yo, desde el punto de vista simplemente de un análisis de las lógicas de poder, creo que los cubanos tienen todo para quedarse en el poder otros 57 años. Tienen todo ahí. El castrismo, digamos. Efectivamente, el castrismo tiene toda la maquinaria instalada como para poder hacerlo. Sí. Más aún, si a eso tú le sumas la deslegitimización que existe de algunas democracias como mecanismo a nivel internacional, empiezan a relativizar el valor de la democracia alguno. Esta lógica de Trump, claro, que es como la antítesis de Obama, pero que viene como a hacerse cargo como patrón de fondo de una democracia que parecía anquilosada, oxidada, que era la de Hillary. Entonces te da espacio, desgraciadamente, creo yo, esta relativización de la importancia de la democracia o de la efectividad de la democracia, para que alguien te diga, no, si en realidad, mire, no es tan grave que tengamos una Cuba a la China. Y por lo mismo va a requerir un liderazgo de nosotros, desde Chile, desde Latinoamérica, los que creemos en la libertad como un valor esencial, no transable, de que no claudiquemos y que no nos pongamos pragmáticos en esta materia. De hecho, en materia comercial puede ser muy útil tener un gran negociador al frente como Castro, como Raúl, y poder tener a grandes multinacionales diciendo, sí, en realidad qué agradable tener en una sola reunión firmar un acuerdo de este porte. Y eso claramente que puede ser beneficioso desde el punto de vista comercial, puede ser muy dañino para el pueblo cubano en su estructura más profunda, que es la estructura ética de poder tener una democracia con todas sus letras. Esto nos lleva al terreno local. Las elecciones presidenciales en Chile, como decimos ya de manera muy prematura, han partido esta carrera. Y te quiero llevar a la coyuntura más inmediata. El triunfo de ayer de Jacqueline Van Rysselberghe en la interna de la UDI. ¿Cómo la lees? ¿Qué significa? ¿Cómo impacta eso en la carrera presidencial, en tu proyecto? Yo tengo una amistad y una cercanía con Jaime Belolio muy grande, por lo tanto es conocida. Ahora, en política los espacios no se regalan, se toman. Yo me alegro que Jaime haya levantado su opción, esta vez no se pudo, pero estoy seguro que esa pulsión de renovación, de evolución que tiene que existir en todo partido político, particularmente creo que en la UDI es muy importante. No va a acabarse con la derrota de Jaime ayer, espero. Ayer hablaba con él y lo llamé para saludarlo. Y yo sí soy convencido de que tenemos una deuda pendiente en la política chilena, y veo con preocupación de que los partidos políticos, en particular en general los tradicionales, le ha costado evolucionar en la dirección que yo esperaría. Perdón, ¿te llamaste también a Jacqueline Van Rysselberghe o no? Llamé también a Jacqueline Van Rysselberghe, no pude comunicarme con ella, así que le mandé un mensaje. Pero básicamente creo que hay una deuda bien fuerte de poder pensar los partidos políticos como un elemento fundamental en nuestra democracia en forma más moderna, más profesional, más seria, con más consistencia en el tiempo, con más cuidado en las formas que nos comunicamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde Evolución Política. Sabíamos que era muy difícil hacerlo desde dentro de los partidos políticos, más encima los dos partidos políticos más importantes que existían no nos representaban. Y por eso un grupo de independientes decidimos emprender en política. Así como probablemente usted emprendió con el Líbero, otros emprendieron con otras partes, nosotros decidimos tomarnos en serio la política. Yo creo que el gran déficit que tenemos en Chile es que por muchas décadas asumimos que la política era un lugar como innecesario, que podíamos descansar o muchos pensaron que podían descansar en el binominal, en la lógica de no preocuparse de estas condiciones de borde. Para los liberales en general nos cuesta gastarnos la vida en algo que no sea innovar, emprender, y por lo mismo creo que hoy día con la crisis cultural e ideológica que está viviendo Chile, es muy grave que no nos tomemos en serio la política. Estamos pagando los platos rotos, y creo que hay un texto bien bueno que les recomiendo de Daniel Mansuy,
y nos fuimos quedando en silencio, que explica esta suerte de comodidad en la cual se sentaron los liberales del país en los últimos 30 años, de izquierda y derecha. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros desde Evópolis es tratar de poner un debate cultural más denso, ideológicamente hablando, que la centro derecha se sienta orgullosa de su idea y que juegue al ataque, en el buen sentido de la palabra, que no se conforme con el crecimiento económico, que es fundamental, sino que vaya más allá, que tenga una idea de justicia clara, que se contraste con la idea de justicia que tiene la izquierda, que es completamente distinta, que se tenga un diagnóstico claro de qué es lo que falló históricamente, que a diferencia de lo que dice la izquierda, que dice que lo que falló es la economía, para nosotros desde Evópolis lo que falló fue la política. La política que empezó a capturar al Estado para los partidos políticos como un botín de campaña y permitió que finalmente todas esas injusticias sociales que debíamos haber combatido desde la política, hoy día se la achacan a la economía. Cosa curiosísima. Partiendo por el Sename, siguiendo por la educación pública, siguiendo por la salud pública, y al final todos esos músculos que teníamos para construir una sociedad más integrada, más de alguna manera justa, fallamos desde la política. Y yo creo que el gran drama es que cuando a Chile le va bien, la posibilidad de reclutar a personas que entren en la política por vocación y no por conveniencia, también se hace cada vez más difícil. Y por lo mismo creo que necesitan muy buenos partidos políticos que generen condiciones para que personas dediquen su vocación de vida a este mundo. El triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe significa que la UDI probablemente va a terminar proclamando a Sebastián Piñera más temprano que tarde. Es una posibilidad muy cierta. Desgraciadamente, algunos creen que la primaria es simplemente un ejercicio electoral. No se dan cuenta que la primaria es un ejercicio fundamental para debatir ideas, para definir el proyecto político que le vamos a plantear al país. De hecho, a mí no me asusta tanto, creo que es importante volver a la moneda, y creo que tenemos todo para poder recuperar el gobierno. Pero lo que más me preocupa es que volvamos a la moneda sin un proyecto claro para el momento ideológico que vive Chile hoy día. Y que es un momento muy distinto al momento ideológico que tenía Chile en el año 97, o incluso el que tenía el 2004. Entonces, ese momento requiere de un liderazgo con una claridad en materia conceptual muy importante, porque el debate cultural es tan importante como el debate electoral. Y por eso la primaria, por lo menos para nosotros, sabiendo que es una montaña alta que subir en términos electorales, para nosotros es una tremenda oportunidad de plantearle a Chile cuáles son las ideas que nos inspiraron a levantar un partido liberal como es Evópolis. Felipe Kast no es el telonero de Sebastián Piñera, como algunos han dicho, que de alguna manera está ahí para bloquear a Osandón, o está allí de alguna manera para mantener una cierta temperatura dentro de una primaria que está hecha para que la gane Sebastián Piñera. ¿Cuál es el rol? Ya has dicho que el tema de plantear las ideas, digamos, pero ¿cómo despejar esa duda respecto de cuál es el verdadero rol que va a jugar Felipe Kast en la primaria? Yo creo que los que me conocen y conocen la evolución política saben perfectamente que es un proyecto a 20 años plazo, que tiene poco que ver con Sebastián Piñera. Tiene un origen en el gobierno de Sebastián Piñera, donde muchos independientes, me incluyo, yo fui ministro, me tocó estar a cargo de la reconstrucción, tenemos una cercanía, si tú quieres, de coyuntura. Ahora, para mí Sebastián Piñera es una persona a quien le tengo estima, creo que es un buen gobierno, pero tuvimos un tremendo déficit en el plano político. Y es lo que venimos a plantear acá. En el fondo, si es que queremos gobernar con nuestras ideas, no podemos volver a repetir los barrancones, no podemos volver a repetir que somos el gobierno de los mejores. Tenemos que enfrentar al país con nuestras ideas de la libertad, con nuestro sueño de país, con nuestras reformas. El problema que tiene la centro derecha es que muchas veces aparece como un grupo de personas que está agrupada en la política para cuidar sus privilegios. ¿No? Es como jugamos mucho a la defensa, más que al ataque, con nuestras ideas. Responder a la pregunta de qué es lo que es una sociedad justa, desde las ideas de libertad, es algo fundamental. Porque a ti cuando te marchan 200.000 estudiantes en la calle y te dan vuelta a un ministro como le ocurrió a Joaquín Lavín, que es muy duro, y después le pasaba no solamente a Joaquín Lavín, le pasaba a varios ministros, lo mismo. Es porque muchas veces, creo yo, como sociedad no hemos trabajado previamente a que esa manifestación ocurra, el consenso de cuál es el norte en materia educacional. Entonces, cuando tú respondes, bueno, vamos a responder a esta marcha con 10% más de becas o 5% más de becas, no enfrentas el debate de fondo ideológico que está viviendo el país en ese momento. Me acuerdo que me tocó con Lula da Silva
una conversa después de que justamente habían ocurrido estas marchas y había hecho un anuncio el gobierno de Sebastián Piñera. Y claramente Lula me decía que efectivamente sentía que había como una disonancia en el tipo de conversación que tenía el gobierno con el tipo de conversación que estaban instalando por lo menos en los medios de la ciudadanía, el movimiento estudiantil. Entonces, si tú no tienes esa quilla de fondo para poder enfrentarlo, va a ser muy difícil que nuestro proyecto político se proyecte. Y el susto que tenemos es que finalmente seamos un gobierno que venga a administrar mejor y que nos voten simplemente por temor o a una nueva mayoría que no hizo bien su pega, porque sabemos que esa receta es pan para hoy día y hambre para mañana. Por lo tanto, te insisto, nosotros sí vamos a tener una campaña limpia, vamos a tratar de no caer en la lógica ni populista ni destructiva que está reinando a veces en el ambiente, y esperamos que la ciudadanía nos apoye por esa idea. Nos quedan 5 minutos en esta transmisión por streaming de El Líbero con Felipe Kast, el que nos está abriendo el camino, ¿no?, en este ciclo de presidenciales 2017. No sé si hay alguien que quiera formular alguna pregunta de los presentes. Sí, adelante. Si la pregunta para que se escuche por la gente que nos está siguiendo por streaming es si es que efectivamente es sustentable en el tiempo estos proyectos que tratan de alejarse de algún modo de la política tradicional y plantean proyectos alternativos. Yo creo que, primero, una de las gracias que creo que tiene Evolución Política como proyecto político es que nace a llenar un poco un espacio que era bien raro que no estuviese lleno y desde adentro. O sea, nosotros nacimos desde la centro derecha para tratar de ampliarla, construyendo un partido que es más liberal, cosa que no existía y es legítimo que no existiera, pero lo raro es que no existiera alguien que llenara ese espacio antes. O sea, tenemos dos partidos, como es el caso de la UDI y Renovación Nacional, muy confesionales, si tú quieres, muy alineados a una lógica más tradicional, en la parte más sobre todo valórica, pero que sí tienen con nosotros en común, y por eso estamos en Chile Vamos, y yo creo que faltan otros que se sumen, el que creemos que el motor de la sociedad son las personas y los emprendedores. A mí cuando me preguntan muchas veces por qué están en Chile Vamos, por qué no se van. Bueno, porque yo estoy de acuerdo con estos partidos en 90%, no sé, 85% de los temas que son súper importantes para el país. Entonces yo explotar simplemente aquello que nos diferencia y no tratar de construir un proyecto de largo plazo, consistente, serio, creo que sería un error y una irresponsabilidad muy grande. Ahora, sí tengo un diagnóstico de que estos dos partidos, que en nuestra historia, tenían una carencia bien fuerte, sobre todo en materia de lo social y la justicia. No es porque no, tal vez muchos de sus miembros quisieran hacerlo, pero sí creo que cuando tú tienes un debate cultural al frente, y donde claramente creo que lo perdimos por lo menos en los últimos años, y eso hizo que básicamente perdiéramos también las elecciones, pero no solamente las elecciones. La gracia que tiene Chile es que los chilenos son mucho más liberales de lo que creía la nueva izquierda. Y si nosotros no creamos un vehículo para que esas ideas de la libertad realmente sean fielmente representadas, y generamos finalmente un espacio que es visto muchas veces como un espacio bastante homogéneo, bastante reactivo, bastante preocupado y como el señor no, en lugar de tener un espacio, que es lo que estamos tratando de construir. Y te insisto, en esto siempre hay matices de que hay personas dentro de esos partidos que pueden asimilarse más o no a lo que nosotros estamos haciendo. Por lo pronto yo creo que Jaime es un ejemplo de alguien que yo me sentiría muy cómodo compartiendo una tienda con él. Pero claramente no me sentiría cómodo compartiendo la tienda con la UDI. O sea, no. De hecho, créanme que siendo hijo de Miguel Kast habría sido una ruta bastante obvia, para mí. Y no se trata de nuevo de generar espacios distintos. Acá hay una convicción, tenemos una set de ideas. Nosotros partimos un año antes con un centro de estudios que se llama Horizontal, que parte de una declaración de principios,
Y creemos que esas ideas están muy subrepresentadas en la centro-derecha. Y así como creo que hay que construir una centro-derecha moderna, que es lo que estamos tratando de construir, también creo que una centro-izquierda debería ser moderna, debería haber una versión de ella. Desgraciadamente ya sabemos lo que le pasó a Andrés Velasco, que fue exiliado básicamente de la nueva mayoría. Y yo veo con mucha preocupación que Lagos, en su intento de tratar de volver un poquito a ese eje, ¿no?, está siendo completamente atacado por muchos de sus actores. Y ven con más simpatía esta versión nueva de Michelle Bachelet, tal vez, que es Guillé. Y que puede que sea distinto, no sabemos, tiene todo el legítimo derecho. Yo creo que aquellos que ningunean a Guillé se equivocan rotundamente en su lectura política. Porque no están leyendo que más allá de Guillé lo que hay ahí es un muy buen artefacto para canalizar esta lógica de ambigüedad que tiene la nueva mayoría, que les permite aferrarse al poder. Y respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que lo que estamos construyendo a 20 años plazo, un proyecto que en la última elección municipal fue por lejos el partido nuevo más votado, que ha demostrado tener una consistencia que sí tiene diferencias con los partidos tradicionales, pero que no son diferencias de alguna manera antojadizas o irrelevantes. Son diferencias que yo creo que nos van a permitir sumar a muchos más que se sentían completamente huérfanos. Y yo por lo menos no podría estar militando, te lo digo de corazón, en uno de los dos partidos tradicionales. No porque no lo respete, sino que básicamente porque no siento que es un lugar donde yo por lo menos me sentiría cómodo ejerciendo la visión política que creo Chile necesita. Bueno, son las 13 horas y 17 minutos, estamos 2 minutos pasados de lo que era nuestro plan original para esta transmisión en vivo para el Libero vía streaming. La vamos a dejar hasta acá. Les vamos a dar las gracias a las personas que nos han seguido a través de nuestro sitio web www.ellibero.cl. Esto se fue por... aquí me están diciendo que... sí, que la pregunta del público, sí, me estaban planteando que se fue por Facebook, ¿no? Que cómo se concebía la transición en Cuba. Es una pregunta que mandan desde Facebook, aquí está. Hay una pregunta del público que en un minuto lo alcanzamos a responder. Desde Facebook preguntan lo siguiente: ¿qué es rescatable del modelo cubano, Felipe Kast? ¿Concibes una transición en Cuba a la chilena en la medida de lo posible? Esta pregunta llega desde nuestro Facebook y alcanzamos a responderla antes de salirnos del aire. Lo que yo más rescato de Cuba es que es un país que ha logrado con mucha fuerza, entre ellos, es mérito probablemente más de la comunidad cubana que del régimen, pero tal vez en su inicio el régimen ayudó, de tener mucha horizontalidad entre las personas. Creo que Chile todavía tiene una lógica bastante segregadora en su diálogo, en su forma de ser. Y por lo menos lo que me tocó vivir es una lógica mucho más horizontal, que como buen liberal creo que es fundamental que exista. Ahora, si es que veo una transición fácil a la chilena o estructurada, genuinamente democrática, como es a lo que finalmente convergió la democracia chilena, tengo mis dudas. O sea, toco madera para que así sea, pero realmente lo que me tocó ver y el nivel de poder está tan bien instalado en el régimen y en la dictadura, y tiene tan poca amenaza desde afuera, porque tampoco lo amenaza ni siquiera los organismos internacionales desde el punto de vista de que ya pareciera que bajaron los brazos y dijeron: tengamos buenas relaciones comerciales, con eso nos contentamos. Obama, que yo creo que hizo lo correcto al ir, no hizo lo correcto al tratar de no exigir o de presionar que hubiese un plazo para que las libertades civiles también fueran una realidad pronto. Bueno, muchas gracias. Era la pregunta de un usuario nuestro, Francisco Chávez, a través de Facebook. Ahora sí, le damos las gracias a las personas que nos siguieron vía streaming. Vamos a estar nuevamente, lo vamos a avisar con anticipación, en un nuevo ciclo, en una nueva edición de este ciclo presidenciales 2017. Y muchas gracias de nuevo a Felipe Kast y a Uciel Gómez, que estuvieron en el panel con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias.